Ok, continuamos con la segunda parte. Vamos ahora a estar hablando sobre el desarrollo y el curso. Muchos padres observan la actividad motora excesiva por primera vez cuando el niño está en la primera infancia, pero los síntomas son difíciles de distinguir de los comportamientos normales, muy variables antes de los 4 años. En la etapa preescolar, la principal manifestación es la hiperactividad. En la escuela primaria, la inatención llega a ser la más destacada. Durante la adolescencia, número 3, los signos de hiperactividad son menos frecuentes. En la edad adulta, junto con la inatención y la inquietud, puede ser problemática la impulsividad, aun cuando la hiperactividad haya disminuido. Vamos a seguir viendo cuáles son las causas, la etiología del DSM-5, del TDAH según el DSM-5. Lo primero que vamos a analizar es lo ambiental. El peso al nacer muy bajo es uno de los componentes junto con antecedentes de maltrato infantil, exposición a neurotóxicos como el plomo, infecciones como la encefalitis, la exposición al alcohol durante la vida intrauterina. Se ha correlacionado la exposición a tóxicos ambientales con la aparición posterior de un TDAH, pero no se sabe si estas asociaciones son causales. Es decir, todo este tipo de componentes ambientales pueden influenciar a que una persona desarrolle esta patología. Entre los componentes genéticos y fisiológicos tenemos que el TDAH es más frecuente entre los familiares biológicos de primer grado de los individuos con TDAH. Es decir, si yo tengo TDAH, es muy probable que lo tenga uno de mis progenitores. Se deberían considerar las discapacidades visuales y auditivas, las anormalidades metabólicas, los trastornos del sueño, las deficiencias nutritivas y la epilepsia como posibles influencias sobre los síntomas del TDAH. Ahora vamos a una parte muy importante, el diagnóstico diferencial, porque hemos escuchado acerca del TDAH sobre los tres componentes principales, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Pero muchas veces, cuando no conocemos bien, cuando no estamos empapados a la perfección del tema, confundimos el TDAH con ciertos trastornos del DSM-5 que se parecen, pero no son lo mismo. El primero es el trastorno negativista desafiante. Lo que hay que entender es que este no pertenece a los trastornos del neurodesarrollo, sino a los trastornos disruptivos del control de los impulsos y también del estado de ánimo. Vamos con el trastorno negativista desafiante. El nombre te lo dice, es negativista y es desafiante, pero vamos a ver los criterios del DSM-5. Voy a profundizar en este trastorno. El criterio A nos dice, establece un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses, que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas. Vamos a ver el puntero, que tengo el puntero aquí, con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano. Miren, tenemos 3 dimensiones. Son 8 síntomas. Los síntomas del 1 al 3 pertenecen al enfado y la irritabilidad. Los del 4 al 6 a las discusiones y actitud desafiante. Y el 8 al vengativo. Tenemos que tener por lo menos 4 síntomas. Aquí yo puse 5 para que veamos los más importantes. El número 1, a menudo pierde la calma. 2, a menudo está susceptible o se molesta con facilidad. 3, a menudo está enfadado y resentido. 4, discute a menudo con la autoridad o con los adultos. Y en el caso de los niños y los adolescentes, ha sido rencoroso o vengativo, ese es el 8, por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. En los niños menos de 5 años, el comportamiento debe aparecer casi todos los días durante un periodo de 6 meses por lo menos. En los de 5 años o más, debe aparecer por lo menos una vez por semana durante al menos 6 meses, al menos que eso sea otra cosa. En el criterio B, tenemos que el trastorno va a estar asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social inmediato, familia, compañero, etcétera. O tiene un impacto negativo en las áreas
importante de su vida. Y el criterio C, los comportamientos no aparecen exclusivamente, ya eso es un criterio más general que lo vemos en otro trastorno. Entonces, que se quede claro que el negativista desafiante es muy diferente al trastorno del TDAH por los criterios que acabamos de ver. O sea, aquí no hay inatención, aquí no hay hiperactividad, aquí lo que hay es una conducta desafiante y negativista hacia las figuras de autoridad. Luego tenemos un trastorno que en el DSM-4 era llamado el trastorno disocial y que ahora se conoce como el trastorno de la conducta. Este trastorno es más grave que el negativista desafiante, esa es la diferencia principal entre ambos, y tiene varias características. La principal es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que no se respetan los derechos básicos de otros, ni las normas o reglas sociales propias de la edad. El negativista desafiante y el TDAH no va a llegar nunca a ese punto. Estos comportamientos se clasifican en 4 grupos principales, dependiendo los intervalos de criterios que tenemos en el manual. Conducta agresiva que causa o amenaza con daño físico a otras personas o animales, criterios A1 a A7. Conducta no agresiva que causa daño o destrucción de la propiedad, criterios A8 a A9. Engaño o robo, criterios A10 a A12. Y transgresión grave de las normas, criterios A13 a A15. Tiene que haber habido 3 o más comportamientos característicos durante los últimos 12 meses, con al menos un comportamiento presente en los últimos 6 meses. Y vemos cómo son muy diferentes entre estos 3, porque en el disocial, en el de la conducta, o sea, es diferente también al negativista desafiante, en que el negativista desafiante no va a llegar a ese punto. Este, como vemos en la imagen, puede hacer este tipo de cosas, como romper un vidrio de un carro sin importarle nada. Y miren cómo él está sonriendo, como que nada ha pasado. No tiene resentimiento acerca de lo que han hecho. Cuando el trastorno de la conducta avanza y la persona tiene más de 18 años, o sea, tiene 18 más, se le puede diagnosticar un trastorno antisocial. De hecho, uno de los criterios del trastorno antisocial de la personalidad es que la persona haya tenido un trastorno de conducta antes de los 15 años de edad. Vamos con el diagnóstico diferencial de nuevo para explicar ahora otros trastornos que pueden ser también confundidos. Brevemente, ya no voy a profundizar en los demás porque ya tenemos claro que el TDAH no se parece a ninguno de ellos. Ya vimos el antisocial. Con el trastorno explosivo intermitente se diferencia del antisocial y del disocial en que la persona no va a hacerlo premeditadamente, no lo va a hacer por un fin en específico. Es que al tener un ataque de ira, al tener un episodio explosivo intermitente, la persona lo va a hacer sin quererlo, o sea, sin darse cuenta. Muchas veces esto es involuntario, a diferencia de los demás que sí es voluntario, porque por eso es que son ya conductas más graves. Está la discapacidad intelectual, luego el trastorno del espectro autista y otra lista más de trastornos que no debemos de confundirlo nunca con TDAH. Porque mira, muchas veces una persona ofende con las palabras. Llega un momento que le puede decir a una persona que tal vez tenga TDAH, ay, mira, tú sí eres autista, o mira, tú sí eres incontrolable, o tú sí eres malo. No, espérense, espérense. Nosotros no podemos confundir, porque cuando nosotros confundimos un trastorno con el que no es, eso puede generar un impacto negativo en la salud mental de las personas a las que nosotros nos estamos dirigiendo. Así que yo llamo una exhortación a que si hay una persona que está haciendo bullying con ese tipo de situaciones, de decir que tienen un trastorno cuando no lo tienen, eso está muy mal. Entonces nosotros tenemos que ser empáticos y ayudar a las personas que están pasando por este tipo de síntomas. O sea, cualquier persona que está pasando, eso lo vamos a ver también en las reflexiones finales, por este tipo de situaciones, lo que tenemos es que decirle que busquen ayuda de la manera, ¿verdad?, que sea posible, que no represente una agresión, que ellos entiendan que nosotros le estamos diciendo algo malo. No, 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 es entenderlo y explicárselo desde el respeto.
Vamos con dos ejercicios de estudio de caso para que puedan comprender mejor y ustedes me van a decir cuál es cada uno. Ron, hijo único, estaba siempre en movimiento como bebé y como niño en edad preescolar. Sufrió muchos accidentes debido a su constante gusto por escalar y su actitud arriesgada. Sus exabruptos eran frecuentes. En la guardería le resultaba difícil permanecer sentado para el trabajo de grupo y terminar proyectos. La calidad de su trabajo era deficiente. En primer grado, remitieron a Ron con el psicólogo de la escuela para evaluación. Aunque su alto nivel de actividad y falta de concentración no fueron tan pronunciados en esta, en una situación particular, su impulsividad al realizar las tareas y su breve capacidad de concentración eran totalmente evidentes fuera de la evaluación. Ron fue remitido a un pediatra local especializado en trastornos por déficit de atención. El pediatra le recetó Ritalin, que le ayudó a reducir su nivel de actividad. Así que si ustedes quieren,